Bendiciones. Hoy quiero hablarles a ustedes en este devocional, en este día muy hermoso, que es ser lleno del Espíritu Santo. Pero antes quiero hablarles de la iglesia primitiva que nos relata el libro de los Hechos, sobre todo en el capítulo 3 y 4, que es donde me sustento esta enseñanza, este devocional. Quiero decirles que ya lo compartí en el ayuno de mi iglesia, Plantío de Dios, en días pasados. La iglesia primitiva tenía 3 murallas que iban a impedir predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una de esas murallas era el Imperio Romano, existente en esa época. Este imperio tenía el ejército más grande, más poderoso y más devastador existente en toda la historia de la humanidad. Era un ejército avallazador, era un imperio que gobernaba y subyugaba a todas las poblaciones que podía conquistar y que conquistaba. Una segunda muralla era la cultura griega, con su filosofía, con sus religiones antiguas, los gnósticos, religiones muy poderosas, religiones que tenían mucha influencia en toda la comunidad existente en ese tiempo. Pero había una tercera muralla y eran los propios judíos, que creían saberlo todo del Señor y nadie más sabía. Los judíos no dejaban ejercer ningún ministerio que viniera de parte de Dios si ellos no conocían nada de lo que se estuviera explicando o enseñando. Por eso rechazaron a Jesús, al Hijo de Dios. Porque ellos todo lo querían destruir y no querían ser desplazados en su teología, en su creencia. Entonces, vayamos a la iglesia primitiva de ese momento, ante estas 3 cosas. Esta iglesia nace dentro de estas 3 murallas, de estos 3 impedimentos, y naciendo en esas condiciones extremas, donde ellos en su mayoría, la gran mayoría de los congregantes, de los miembros de la iglesia primitiva, no sabían ni leer ni escribir y sin embargo iban a enfrentarse a estos monstruos. Y en el capítulo 3, en el libro de los Hechos, se nos relata el primer milagro que establecen los apóstoles Pedro y Juan en Israel. Y este capítulo 3 nos dice que había un hombre sentado en la puerta de la hermosa en el templo a la hora de la oración. Y estos 2 apóstoles iban llenos del Espíritu Santo. Llenura no solo significa que ocupaba todo el espacio. Un ejemplo gráfico que quiero demostrarle esto es que usted coge un vaso y lo llena de hielo. Ok, el vaso queda lleno, pero no desborda.
por fuera, no llena por fuera. Y quedan espacios entre un hielo y el otro. No hay un lleno total. Por dentro, mucho menos por fuera. O sea que ellos estaban llenos, los apóstoles estaban llenos y cubiertos por fuera por el Espíritu Santo de Dios. Ellos venían del Pentecostés, del día de Pentecostés. Por eso, cuando ellos llegan a la puerta de la hermosa del templo, había un hombre sentado allí. Dicen los estudiosos que tenía ya más de 40 años de estar ahí, en el templo, en estado paralítico. Y este hombre les pidió una limosna. Entonces Pedro le contestó diciéndole, míranos, míranos a nosotros. Ellos querían que este hombre viera en ellos a Cristo en sus rostros. Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, van a ver a Cristo en tu rostro. La gente te mira y saben que estás lleno del Espíritu Santo. Pedro le dijo, míranos, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y tomándolo de la mano, le digo, levántate y anda. Y ese hombre no solo caminó, sino que salió saltando y se agarraba de los brazos de los apóstoles y entró saltando al templo y la gente comenzó a acercarse y Pedro aprovechó la oportunidad y se puso a predicar a Cristo. Pero entonces luego llegaron los que ejercían autoridad, llegaron los gobernantes de Roma, llegaron los escribas, llegaron los ancianos, los que creían tener a Dios. Pero también llegaron Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, el jefe del Sanedrín, donde se dictaban las leyes. Todo un ejército que llegó contra estos dos hombres. Pero también el texto nos dice que también llegaron los familiares de estos personajes. Y se mencionan a Juan y a Alejandro y todos los familiares de los sacerdotes. ¿A qué llegaron? Llegaron a juzgar a Juan y a Pedro, que los habían encarcelado. Y le dijeron, ¿en nombre de quién tú haces estas cosas? Entonces Juan le comenzó a hablar y a disertar de la palabra, de lo que había aprendido de Jesús, y le dijo al final, oigan bien lo que le dijo Juan, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, solo Jesucristo. En el capítulo 4, versículo 13, nos dice que cuando ellos vieron el denuedo, dice que se asombraron, porque ellos sabían, estos personajes que le mencioné ahorita, ellos sabían que estos dos hombres, que ellos eran hombres del vulgo, sin letras, sabían que Pedro no sabía escribir y vieron el denuedo y entonces se maravillaron. Todos nosotros hemos pasado toda una vida estudiando la Biblia y hemos dejado a un lado al Espíritu Santo de Dios, el autor intelectual de la palabra de Dios. Hemos dejado a un lado el mover del Espíritu Santo y hemos traído
la sombra del emocionalismo, donde usted canta, usted llora, usted alza sus manos, usted se estremece, pero cuando llegas a casa, nada de eso llega contigo. Cuando llegas a casa, todo eso se quedó en el templo o en el lugar donde recibiste un alzamiento, un avivamiento emocional, no espiritual. Porque no le diste el chance al Espíritu Santo de Dios a que se moviera en ti. Pero el poder del Espíritu Santo en tu vida, ese es el poder que verdaderamente te va a transformar tu propia vida. El poder del Espíritu Santo es el que te llena y el que te transforma verdaderamente. Es el que hace que tu vida se convierta realmente en una nueva criatura y que verdaderamente seas un hijo o una hija de Dios. Quiero concluir con una pequeña oración por ti, en la que quiero que la escuches y la interpretes para ti. Amado Señor, hoy te pido Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu, Señor. Todo lo que he aprendido hasta ahora, eso está bien. Te doy gracias por haberme permitido estudiar, entender tu palabra. Pero yo necesito, Señor, tu llenura. Necesito, Señor, el denuedo que tuvieron estos hombres. Yo necesito, Señor, tu llenura, porque así como ellos tuvieron 3 murallas, aún nosotros también nos enfrentamos a cosas peores. Y necesitamos tener el denuedo, y necesitamos tener la llenura de tu Santo Espíritu, que rebose, que nos llene totalmente nuestra vida, pero que eso rebose, Señor, y que verdaderamente entonces corra como ríos de aguas vivas, desbordándose tu llenura en nosotros, para que entonces puedan ver verdaderamente que Jesucristo, tu Hijo amado, está en nosotros. Que tu Santo Espíritu está en nosotros. Así que, Señor, escúchanos en esta mañana preciosa y que sea la mañana totalmente diferente, porque quiero tu llenura, quiero la llenura de tu Santo Espíritu. Amén.